Encuentres de lo mejor. Y esta videoconferencia, videocápsula número 5, está enfocada a revisar cuáles son las ecuaciones y el proceso secuencial que tienes que seguir para resolver problemas de flujo de fluidos en sistemas de tuberías. Y sobre todo en sistemas que son ya complejas. En este caso, todo debe de ser simplificado al punto de vista de la ecuación de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli, en la forma en que se involucran en esta ecuación pérdidas de presión, se involucran los cambios de velocidad, si es que hay cambio en la geometría en la entrada o en la salida, como expansión y contracción de la tubería, pero además toma en cuenta esta pérdida de carga o esta caída de la presión debido a que nuestro sistema de tuberías está compuesto por una serie de accesorios como son codos, válvulas, el largo de la tubería, por supuesto, y todo eso se toma en cuenta dentro de esta ecuación para poder hacer el cálculo, sobre todo de pérdida de carga o de requerimientos de potencia para seleccionar el tipo de bomba o de bombeo a utilizar. Específicamente vamos a analizar y revisar las ecuaciones. Ojo, no se va a resolver el problema, ni se van a hacer cálculos, porque de eso se trata la actividad, pero sí esta videocápsula tiene el objetivo de guiarte en el proceso, en la secuencia y en las ecuaciones, así como en la literatura y en las tablas que puedes utilizar para este cálculo. Entonces, el problema dice, en el sistema de tuberías del esquema se bombea agua a 20 grados centígrados, 70 grados Fahrenheit, a razón de 400 litros por minuto, o en su caso 100 galones por minuto. H es la altura total de descarga H para las condiciones de flujo y la potencia al freno, ojo, necesaria para una bomba que tiene un rendimiento del 70%. Entonces, aquí está nuestro sistema de tubería. Tiene pues la bomba, que es la que queremos saber cuál va a ser el requerimiento de potencia al freno de esa bomba. También nos está pidiendo la altura total de descarga. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y tenemos pues esta representación esquemática en donde se ven la cantidad de válvulas, el tipo de tubería, el cambio de altura, la longitud, los codos y toda la parte técnica. En ese sentido, entonces, lo primero que tenemos que plantear en este problema, pues es el uso de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía mecánica, que se basa en el teorema de Bernoulli. Y recuerda que esta ecuación la puedes encontrar en diferentes fuentes de información, pero específicamente para nosotros la fuente de información a utilizar es el flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías de Crane. Eso lo tienes tú en la parte de material de apoyo. Ahí viene la referencia utilizada para que puedas tú entrar directamente a el material específico que vas a utilizar. Nada más para recordarte que esta ecuación dice lo siguiente: es la altura 1 más la presión 1, o la presión que está en el punto 1, por la densidad en ese punto, en el punto 1, por la gravedad en ese punto, más la velocidad 1 en el punto 1 al cuadrado, entre 2 por gravedad en el punto 1. Y esto va a ser igual a lo mismo, pero medido en el punto 2, que es igual a Z2, sería la altura 2, más la presión en el punto 2, entre la densidad en 2. Aquí vas a tener que estar muy atento a las variables que digo, por si no puedes identificarlo de manera escrita. Entonces es la gravedad en el punto 2, la densidad, perdón, en el punto 2, por una gravedad que esa es constante, más obviamente la velocidad al cuadrado en el punto 2 entre 2 por gravedad generalizada. Y aquí vamos a agregar un nuevo término que es HL. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Acuérdate que Z1 y Z2 son las diferentes alturas. Si nosotros nos regresamos
al esquema, vamos a poder observar en el esquema, aquí, que tenemos diferentes alturas. Una altura considerada como una elevación cero y la otra altura ya a 120 metros. Es decir, vamos desde el nivel de piso, hay que bombear esa agua hasta a una altura de 120 metros o 400 pies. Esas son las zetas. Presión 1 y presión 2, en este caso, son variables, porque es algo que no nos dan, obviamente. Velocidad 1 y velocidad 2 son variables, porque es algo que no nos dan. Densidad 1 y densidad 2 son constantes que podemos determinar. Gravedad, pues constante que podemos determinar. Y HL, este es bien importante porque si nosotros utilizamos la versión, digamos, básica o con suposiciones o en un tramo muy chiquito de tubería, ojo con eso, en tramos muy pequeños y que son pues rectos, no se considera este HL. Este HL se considera como la pérdida de altura y esta pérdida de altura es un concepto que equivale a todas las pérdidas por fricción o por cualquier factor que se den en diferentes accesorios, como por ejemplo válvulas de diferentes tipos, codos, entradas a tuberías, salidas, en este caso salidas específicamente, salidas de las tuberías, el largo de la tubería. Y todo esto, contribuye a que exista pérdida. ¿Qué? Pérdida de energía, traducida como pérdida en la presión, o caída en la presión, y que se calcula como si fuera una altura o una pérdida de altura, es decir, se calcula como la cantidad de altura que equivale esa cantidad o ese conjunto de accesorios y que es una equivalencia como si tuviéramos que subir el líquido cierta distancia, cierta altura. Entonces, hay cálculos específicos que ahorita vamos a ver para eso. Y bueno, como nos damos cuenta, pues es una ecuación grande que requiere de diversos cálculos y a continuación lo que vamos a hacer es una serie de suposiciones. ¿Recuerdas que al inicio de esta unidad hablamos de los fluidos incompresibles? Y dijimos que son aquellos fluidos que no tienen efecto o que la presión no tiene efecto sobre ellos y entonces no hay cambio en la densidad del fluido. Entonces, si no hay cambio en la densidad del fluido en el punto 1 debe ser igual a la densidad del fluido en el punto 2. Así como lo vemos, en el punto 1 y en el punto 2. Por lo tanto, eso quiere decir que la densidad del fluido no requiere de ser etiquetada en un punto específico, sino puede permanecer sin etiqueta, ya que la densidad es la misma a la entrada y a la salida del sistema de tuberías. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros observamos el esquema, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento hay un cambio en la geometría de la tubería, es decir, no hay expansiones ni hay contracciones, por lo que la geometría o el diámetro de la tubería es constante desde el inicio hasta el final. Eso quiere decir que la velocidad no cambia. La velocidad 1 debe ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Esto es entonces que una velocidad nada más, porque no hay un cambio en el área de la sección transversal de la tubería y por ecuación de continuidad debes de saber que si hay un cambio en el área de la sección transversal, hay un cambio en la velocidad. Y entonces, haciendo estas sugerencias, la ecuación del teorema de Bernoulli nos queda de la siguiente manera. Vamos a ver, nos quedaría entonces que la altura 1 más la presión 1, que es así, es diferente en el punto 1 y en el punto 2, es igual a densidad por gravedad más una velocidad al cuadrado, que es ya general,
entre 2C. Esto es igual a la altura 2 más la presión 2 entre una densidad por gravedad más velocidad 2 entre 2G más la pérdida de altura, o las pérdidas por accesorios en este caso. Ahora, vamos a hacer cuestiones algebraicas, que esto sí ya es bastante, esto ya lo puedes hacer tú solo, sin embargo, y sola, sin embargo lo vamos a hacer, fíjate. Voy a poner a la presión 1 y su densidad y gravedad menos la presión 2 y su densidad y gravedad, ¿vale? Que serían estos dos. Esto debe ser igual a velocidad al cuadrado entre 2g que está del lado derecho, y este lo pasamos para acá como negativo y nos queda velocidad al cuadrado entre 2g. Más. Vamos a poner al cambio de altura, que sería z2 menos z1, más las pérdidas por accesorios. Y ahora sí, fíjate bien, cómo pues estas son iguales y se eliminan, y eso hace que nuestra ecuación quede más compacta. Y eso a todos nos conviene. Una ecuación más compacta es una ecuación más simple de analizar. Así que nos quedaría el delta P sobre densidad por gravedad. Que, oye, profe, pero ¿qué es delta P? ¿Qué es delta? Recuerda que en matemáticas el símbolo triángulo significa delta, es decir, un cambio que en términos matemáticos representan una resta. Este delta P le vamos a poner un negativo aquí, porque un delta está evaluado desde el punto 2 hasta el punto 1, pero nosotros tenemos, al revés, tenemos 1 menos 2. Para convertirlo así y utilizar el delta, lo que hacemos es poner un signo menos en la parte de afuera. Esto va a ser igual entonces a el cambio o el delta de z, 2 menos punto 2 menos punto 1, es un delta de z más HL. Las pérdidas de altura, o bueno, las pérdidas por accesorios. Y si te das cuenta, ahí tenemos esta ecuación que es súper importante, que sería el modelo específico que describe el sistema de tuberías que tenemos en el esquema, en el problema solicitado. Y con eso, entonces, nosotros podríamos determinar la caída de la presión dentro de esta tubería, a lo largo de la tubería, conociendo las pérdidas por accesorios. Muy bien, ahora quiero que nos enfoquemos específicamente a HL, que son las pérdidas por accesorios. Estas pérdidas por accesorios las puedes encontrar en la literatura que te compartí. Esta literatura tú la puedes revisar de manera completa si tienes ingreso a la biblioteca virtual, y la que tú tienes específicamente como el que se ha compartido como un capítulo del libro es un resumen de las fórmulas, fíjate bien, es un resumen de las fórmulas utilizadas en flujo de fluidos, aquí está, fórmulas y nomogramas para flujo en válvulas, accesorios y tuberías. Es el único capítulo que tú tienes y el único capítulo que tú necesitas. Si no eres parte de esta clase en términos asíncronos y estás tomando esta videocápsula como apoyo, consigue esta literatura y revisa el capítulo número 3, que te va a ayudar mucho para seguir paso a paso el trabajo y la resolución de problemas del sistema de tuberías. Entonces, en este capítulo, nosotros en la ecuación 313, que vamos a buscar por acá, 39, aquí, observamos que existe ya la determinación de las pérdidas por accesorios, fíjate, en válvulas y accesorios, o las pérdidas de carga. Ahora, esas pérdidas, que es el HL, la podemos encontrar en la ecuación número 13, enmarcada aquí, observa.
que es 22.96 K Q cuadrada D4. Ojo, porque Q cuadrada, o Q en este caso, representa el flujo, que en este caso son 400 litros por minuto. D cuadrada es el diámetro interior de la tubería. Mucho ojo con eso. Es el diámetro de la tubería. Y también K es este factor que se conoce como un coeficiente, fíjate aquí, de resistencia. Y ese coeficiente de resistencia es una contribución o un número que surge de la contribución de todos los accesorios y de las pérdidas de carga por la longitud de la tubería en suma, ¿vale? Es una suma de todos los accesorios y de todos los factores que hacen que el flujo pierda carga, pues por su naturaleza inherente. Nos vamos a regresar al esquema. ¿Cuáles son entonces aquellos accesorios o aquellos factores que van a contribuir en esta K? Tenemos la válvula de retención check de 2.5 pulgadas, este de aquí, este es uno. Tenemos válvula de compuerta estándar de 3 pulgadas, que es este. Tenemos 4 codos estándar de 90 grados de 3 pulgadas roscados, 1, 2, 3 y 4 codos. Tenemos la longitud de la tubería, que es una tubería de 3 pulgadas cédula 40 y tiene cierta longitud que hay que medirla, hay que sumarla, eso lo haces tú. Y todos esos factores tienen una manera específica de calcular esa K. Posteriormente, todas esas K se suman y esas K son, la K total es la que va dentro de esa HL que ya te mostramos por aquí. Aquí está. Esa K es el coeficiente de resistencia total y ese iría aquí. La ecuación a utilizar puede ser esta, que está dada en el sistema internacional, o esta que está de este lado, que está dada no mentira, no es esa, es esta de aquí abajo, que está dada en el sistema inglés.